por Tucumán. Una opinión sobre la relación que puede haber entre una agenda seria, más allá de las diferencias políticas que puede haber en el Congreso, las prioridades. El tren, hoy por la situación que están pidiendo, cuidado del medio ambiente, lo económico, lo sustentable, la fuente de trabajo, el tren, el servicio de trenes debe estar dentro de las prioridades. Uno de los puntos centrales de nuestra propuesta es de llegar al Congreso, es recuperar definitivamente el tren. Actualmente se utilizan solamente 9.000 kilómetros de los 57.000 kilómetros de vía que tuvo el ferrocarril en su esplendor. Pero en primer lugar, creo que es muy importante para el traslado de la producción, ¿no? Los tucumanos, por ejemplo, pagan un costo muy alto, los productores de Tucumán, para llegar al puerto de Rosario, al puerto de Buenos Aires, y por otro lado, mucho más seguro. Usted sabe que la infraestructura vial de la República Argentina deja mucho que desear y es un costo mucho más elevado hacerlo en camiones de alto porte. Y por otro lado, recrear el transporte público de pasajeros a través del tren va a hacer recuperar muchas ciudades, muchos pueblos que habían quedado prácticamente... pueblo fantasma, como se le dijo. Fantasma, luego del cierre de los trenes en los años 90, ¿no? Especialmente la producción. Veíamos y escuchábamos algún informe, incluso a los productores de arándano que tuvieron inconvenientes por el cierre de los aeropuertos para colocar las primicias, tuvieron que recurrir a los barcos, pero resulta que tuvimos la bajante del Paraná, teníamos inconveniente para llegar al puerto y el servicio de trenes acondicionado, incluso con la capacidad suficiente manteniendo la cadena de frío, es también una herramienta importante, no tan solo para el arándano, ¿no?, sino para los distintos productos que tenemos acá en la provincia de Tucumán. Sí, efectivamente, y después lo que decían ustedes respecto al transporte pasajero en distancias cortas. Europa, en el mundo, no se lo toma como algo que debe dar ganancia, sino que es como un aporte del Estado para que la sociedad pueda trasladarse y a su vez lo haga de una manera segura. Entonces, bueno, son las cosas que esta Argentina, que hoy estamos compleja, sí, desde el punto de vista económico y social, hay que tener en cuenta para refundarla, ¿no? Claro, tal vez mirando el vaso medio vacío podemos impactar con los títulos: ramal que para, ramal que cierra, frase que acuñó el ex presidente. Podemos hablar de tantas tragedias que se produjeron también por la falta de mantenimiento. Podemos hablar de la tragedia de Once, que lamentablemente hoy se está hablando que Schiavi va a recuperar la libertad también. Ya recuperó José López, digamos. José López. El caso de Jaime y la situación que tocó vivir a un ex intendente de Concepción, por el servicio de trenes en Concepción. El tren que nunca llegó. O el tren que solamente tuvo 1 o 2 viajes de Tafí Viejo a la capital. Bueno, si hubiera una administración y darle calidad a las obras que se realizan, hoy tendríamos que tener el tren como alternativa. Sí, pero yo creo que hay hechos centrales de corrupción respecto al tren en la era kirchnerista que, por supuesto, ponen quizás en valor lo que fue la corrupción dentro de la obra pública en esa etapa. Sin olvidar el desguace que hizo Menem. Sin olvidar, nosotros tenemos una crisis en la Argentina desde los años 90 a la fecha, a donde pasaron el menemismo, a donde pasó el gobierno de la Alianza, que le descontó el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, luego vino la era kirchnerista, 4 años de macrismo, y hoy el albertismo más el kirchnerismo. Nosotros creemos que hay una crisis de la dirigencia política en no poner al país en el lugar que corresponde. Nosotros creemos que la Argentina tiene todo. La Argentina tiene ganadería, tiene litio, tiene electricidad, tiene gas, tiene alimento por 10 veces su población y tenemos índices que nos dan vergüenza ajena. Acá hay que tomar una decisión política a través del diálogo político de priorizar, ¿no?, nuestro Producto Bruto Interno, del cual, de los 500.000 millones promedio, que es nuestro Producto Bruto Interno, los 211.000 millones que van a las arcas del Estado, ponerla en políticas públicas prioritarias para bajar indicadores sociales y del empleo, que la verdad que son los que están frenando el desarrollo del país, ¿no? ¿Cómo está de salud, Federico? Muchísimo mejor, la verdad que voy a recordar muy fuerte esta campaña,
tuve un episodio en la columna vertebral durante la campaña de las PASO, tuve que aguantar el dolor, un dolor muy importante, y bueno, bien pasaron las PASO, la verdad que debo agradecer al equipo del doctor Álvaro Campero, Juan Villalonga, que me hicieron una intervención quirúrgica muy importante. ¿Me suenan los apellidos de los médicos relacionados con la actividad pública? Sí, ellos trabajan en el Hospital Padilla, sí, en el área de neurocirugía del Hospital Padilla, porque como tenía un neurinoma en la cola de caballo, en el sistema nervioso de la columna, era para un neurocirujano la cuestión. Me han atendido muy bien y la verdad que me han dejado, llevo prácticamente 60 días, estoy prácticamente a un mes de la alta definitiva, la verdad que los dolores que sufrí, no, creo que ya está. Es el esfuerzo que uno tiene que poner para tratar de mejorar, de aportar, pero sobre todo uno lleva muy adentro esto de lo bueno que tiene la política y había que seguir, ¿no? Bien, rectificado el motor. Rectificado el motor. Lo último. ¿Optimista? Muy optimista, muy optimista. Hemos hecho una campaña, en primer lugar, desde prácticamente febrero, en un cara a cara con la sociedad. Discutimos con la sociedad de Tucumán los problemas del 2021, sin pensar realmente en la clara visión de las otras fuerzas políticas de definir en el 2021 quién va a ser el candidato a gobernador, sin tener en cuenta el problema de la inseguridad, el problema de cómo llegar a fin de mes, de cómo pagar los servicios públicos que hoy han aumentado después de la pandemia, cómo le decimos a quienes dan trabajo y hoy tenemos una presión impositiva muy fuerte a nivel nacional y a nivel provincial, cómo los ayudamos para que puedan seguir dando trabajo e incorporar mucho más mano de obra, cómo le decimos a nuestra juventud, a esa juventud que estudió, que se perfeccionó y que hoy ve el camino en Ezeiza y no dentro de nuestro país. Y por otro lado, ¿qué hacemos con 1.600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y que lo tenemos que reintegrar a la escolaridad, planteándole una beca importante para que el hecho de la changa de todos los días no los deje terminar la secundaria? Nosotros tenemos déficit muy grande en educación. Solamente el 32,3% de nuestros jóvenes terminan el secundario. Y después nos quejamos de la realidad de inseguridad que tiene Tucumán, que tiene la Argentina. Tenemos más de 70.000 escolares en esta provincia de Tucumán que no estudiaron durante la pandemia y que la oferta del consumo problemático la tienen a la vuelta de la esquina. Nosotros planteamos 4 ejes fundamentales para llevar al Congreso de la Nación. Primero, que tenemos que volver a la Argentina del pleno empleo, reforma un plan de promoción industrial para reindustrializar nuestro país, no queda otra. Queremos volver a ver ese Tucumán de la Ruta 38, de la 157, con una fábrica cada 4 kilómetros, y que ese trabajador, con ese trabajo, podía sentar a sus hijos en la mesa, darle valores, darles principios, enseñarle, y sobre todo diciéndole que progresar en la vida significaba primero estudiar y después con el sudor de la frente. En segundo lugar, hay que hacer un plan muy fuerte, un plan maestro de infraestructura en la Argentina. Solo 18 millones de argentinos, de los 44, tienen hoy acceso al agua potable, a la cloaca, a una vivienda digna, ¿no? Mientras 26 millones esperan tener esos principales cuestiones que son derechos que ya tendrían que ser adquiridos. En tercer lugar, una reforma impositiva importante para salir del sector de la cuestión regresiva e injusta, no gravar tanto las actividades económicas y gravar el patrimonio. Y por último, como usted decía, la recuperación del tren, ¿no? Federico, muchas gracias. Date para hablar después, ¿no? Voy a hacer un comentario personal. Después de las elecciones y tal vez después del 23, sea quien sea el gobernador, creo que Tucumán también necesita, como se está hablando por allí de un acuerdo y que pocos creen, especialmente por el cartero, ¿no? Que fue Sergio Massa.
porque ahí el tema del cartero, por un lado decía invitamos y a las 2 horas estaba agrediendo a quien invitaba al diálogo. Creo que Tucumán, más allá de quién llegue en el 2023, si volverá o no Juan Mansur, si va a continuar Osvaldo Jaldo y quién sea electo en el 2023, Federico, creo que es momento también de hablarle con total sinceridad a la gente y no mentirle. Yo creo que Tucumán necesita reformar la Constitución. Dejemos de lado la reelección, por eso digo después del 2023, un acuerdo amplio donde se prioricen, necesitamos una Constitución fuerte, porque ha tenido muchos reveses judiciales esta Constitución, porque hay cosas pocas claras que tienen que ver con la independencia real de los municipios, que tiene que ver con la distribución real de los recursos, porque recauda la provincia impuesto al automotor de muchos vehículos que están en otros municipios que podrían autogestionarse con esos ingresos y que con la ley Caja Única se desvirtuó ese tema. Hay muchos temas pendientes porque son situaciones que hoy parecen arcaicas, porque muchos hablan de seguridad y de inseguridad. Yo le preguntaría a todo eso que hablan de inseguridad, si conocen sinceramente cuáles son las 2 leyes más importantes que hacen el funcionamiento de materia de seguridad. Ley orgánica de la policía y ley del personal policial. ¿Se van a llevar algunas sorpresas? ¿Se van a llevar algunas sorpresas? Larga data las leyes, ¿no? Algunas de la década del 70. Exactamente. Por eso digo, creo que sería importante después de las elecciones del 2023 un acuerdo amplio. Más allá de quién gane las elecciones del 2023, pero sí una constitución seria, una constitución que no deje márgenes para la discusión y que se salga con real independencia al funcionamiento de las administraciones municipales y comunales, ¿no? Yo creo, Omar, te robo unos minutos, creo que después del lunes va a quedar muy debilitada la gobernabilidad en la Argentina, creo no por quién gane, sino que hay un alejamiento muy fuerte. Yo no sé cuál es la peor oposición que tiene el gobierno nacional, si es Juntos por el Cambio o lo que está sin resolver en parte interna. Pero aparte de eso hay una dirigencia política que ha gobernado la Argentina los últimos 20, 25 años, que se ha alejado de la política. O sea, eso que nos hemos incorporado en la política y que la política la entendemos como vocación de servicio, la entendemos como que se deben estar las instituciones en la senda de la ética, en la senda de la transparencia, en la senda de que todo se debe hacer bien, y que la han transformado en los últimos 20 años en ese combo de corrupción, impunidad y clientelismo. Yo creo que va a necesitar, si son inteligentes parte del gobierno, un llamado a un diálogo político muy amplio para discutir ahí los problemas principales que tiene la Argentina, para terminar estos 2 años, pero con el ojo en las grandes necesidades que tiene el pueblo argentino y, por supuesto, en la provincia, los tucumanos y tucumanas que no la están pasando bien, ¿no? Gracias, Federico. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Recordamos candidato a senador. Primer senador titular, Florencia Guerra, primera candidata a diputada nacional. Gracias, No, gracias. No me sale el nombre de...